Yo también una vez me ganó un problema. Están asaltando por ahí. Y nos siguieron una semana. Pero yo no me quité a mi casa por otro lado, pero cuando llegué a esa casa, tenía que hacer seguimiento en mi casa. Como yo no me quité a mi casa, estoy cambiando con el punto, ¿no? Ahí llegaron. Como me encontraba esa. Muy bien, buenas tardes, vamos a comenzar, vamos a iniciar la sesión de hoy día. El tema de hoy es desarrollar la parte de acto jurídico del Código Civil, cómo lo está regulando. Muy bien. Vamos a ir, antes de comenzar con este tema de la representación, que es muy importante, es establecer que el Código Civil, cuando desarrolla el acto jurídico, señala que consiste en una manifestación de voluntad, ¿no? Es una manifestación de voluntad, ¿no? Destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Lo que el Código no señala es qué es manifestación de voluntad, o sea, en qué consiste una manifestación de voluntad, ¿no? Y eso es lo primero que vamos a establecer. En doctrina hay dos tipos de voluntad, en teoría. Hay una llamada voluntad interna, la voluntad interna, y esa voluntad interna es lo que, ahí es donde descansan nuestras intenciones. Entonces ahí vamos a poner la voluntad interna, ahí está la intención del sujeto, la intención de la gente, el querer, ¿no? Lo que quiere, ¿no? Entonces, la intención, ¿no? La voluntad interna. La otra voluntad es lo que se le conoce como la voluntad externa o la voluntad exteriorizada, externa. Y esa voluntad externa es básicamente cuando usted exterioriza la intención, ¿no? Exteriorizar la intención. Exteriorizar la intención. Entonces, ten en cuenta que la voluntad interna, todo es subjetivo, todo está en el ámbito interno, en el querer, en el propósito de la persona. Para que los demás se enteren de lo que nosotros queremos, hay que exteriorizarlo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que para que uno sepa de lo que usted quiere, tiene que exteriorizarlo. Porque si usted no lo exterioriza, todo se queda en el ámbito interno, todo se queda en su ámbito interior, todo se queda en su intención, todo se queda en su propósito, en su querer. Entonces, se dice que lo ideal, digamos, lo que debería ser siempre, ¿no? Que lo que uno declare debe coincidir plenamente con lo que quiere. Que lo que uno declare, exteriorice, exprese, coincida plenamente con su intención, con lo que quiere, con lo que desea. ¿No es cierto? Eso es lo que debería pasar. Pero a veces pasa que uno declara algo distinto a lo que quiere. Uno declara algo distinto a su verdadera intención.
intención. ¿Y por qué puede pasar que uno puede declarar algo distinto a su verdadera intención? Podría haber situaciones de error, ¿no es cierto? Podría haber situaciones de simulación de acto, ¿no? Aparentar algo que no es. Entonces, eso es la excepción. En todo caso, es posible que se dé, pero lo que debería ser por regla es que haya una plena coincidencia entre lo que usted desea, entre lo que usted quiere, con lo que usted declare. ¿Perfecto? Entonces, entendemos las dos voluntades. Perfecto, se entiende, ¿no es cierto? En teoría se entiende la voluntad interna con la voluntad externa. Entonces dice, la manifestación de voluntad es la voluntad externa. La manifestación de voluntad es la voluntad declarada, la voluntad exteriorizada. Eso es manifestación de voluntad. Entonces, si usted se queda callado, podrá querer algo, pero si se queda callado, no exterioriza, obviamente no será considerado manifestación de voluntad. Entonces, para que haya acto jurídico, debe haber manifestación de voluntad. ¿Y qué es manifestación de voluntad? Básicamente es la exteriorización de nuestras intenciones. Es la exteriorización de nuestros deseos, de nuestros propósitos, de lo que queremos. Eso es una manifestación de voluntad. ¿Se entendió, no es cierto? Perfecto. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Ya, entonces, el tema de actos jurídicos es un tema a veces muy abstracto, entonces hay que tener un poco de paciencia en entenderlo. Ahora, esa manifestación de voluntad, que es la exteriorización, aquí es donde nos manifestación de voluntad, dice el Código Civil que puede ser de dos maneras. Puede ser una manifestación expresa y una manifestación tácita. Una manifestación expresa y una manifestación tácita. Hay manifestación expresa cuando se advierte de modo indubitable la intención de la persona. Manifestación expresa, se advierte de manera indubitable la intención de la persona. Expresa, ¿no? Usted dice, yo vendo, eso es declaración expresa, manifestación expresa. Yo compro, manifestación expresa, ¿no? De manera indubitable la intención. Habrá manifestación tácita cuando esa intención se infiere, cuando esa intención se asuma del comportamiento de la persona, cuando esa intención nosotros la deducimos del comportamiento, de los gestos, ¿no? De la conducta desplegada por la persona. Esa es manifestación tácita. Lo expreso, lo tácito. Un ejemplo, para ponernos una idea. Cuando yo, de lo tácito sobre todo, ¿no? Porque de lo expreso hay ejemplos, ¿no? Reconocimiento de un hijo, manifestación expresa, ¿no es cierto? Entonces eso es la firma, el nombre. Lo tácito, por ejemplo, yo le otorgo su nombre, doctor Edwin. Al doctor Edwin yo le otorgo un poder. ¿Perfecto? En el poder, ¿quién vengo a ser yo? Poderdante. El doctor Edwin vendría a ser el apoderado, ¿cierto? Para hacer el poder, ¿es necesario que el doctor Edwin esté presente? No. No es necesario que esté presente. ¿Perfecto? El poder es un acto unilateral y por lo tanto el poder, su validez y su eficacia nace por mi voluntad. ¿Perfecto? ¿Es necesario que el doctor Edwin diga en un documento, en algún momento, acepto expresamente el poder? No, no es necesario. El doctor Edwin le otorga el poder con el solo actuar. Eso implica aceptación tácita. El solo actuar en calidad de apoderado
el solo comportarse en calidad de apoderado, el doctor Edwin está aceptando tácitamente el poder. Y en consecuencia no hay necesidad, ¿no?, de que el doctor Edwin acepte expresamente el poder, o en un documento, en una declaración diga, acepto expresamente el poder, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, así hay situaciones en el Código Civil, vamos a encontrar situaciones, por ejemplo, en el caso de las herencias, en caso de sucesiones, la ley civil señala que los herederos no necesitan aceptar expresamente la herencia porque el solo hecho de ingresar en posesión de los bienes heredados implica una aceptación tácita de la herencia. En consecuencia, el comportamiento, la ley le está dando un valor a ese comportamiento, a esa conducta, le está dando un valor y eso implica una aceptación tácita. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean ustedes manifestaciones expresas, manifestaciones tácitas. Y hay una regla en el Código Civil. La regla dice, los actos jurídicos pueden constituirse mediante manifestaciones expresas o tácitas, pero puede haber actos jurídicos bajo manifestaciones tácitas, salvo que la ley expresamente señale que tiene que ser, valga la redundancia, manifestación expresa. Entonces, en ese sentido, hay actos jurídicos donde la norma señala que la manifestación de voluntad necesariamente tiene que ser expresa. No se admite una manifestación tácita, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos habrá una manifestación expresa de voluntad. Ejemplo, la donación. La donación inmobiliaria, no cabe otra forma. La donación inmobiliaria tiene que hacerse escritura pública. Manifestación de voluntad del donante y manifestación de voluntad del donatario. Es un contrato la donación. Por lo tanto, tiene que estar firmado por ambos, ¿no es cierto? En ese caso, la donación es una manifestación expresa de voluntad. No se admite manifestaciones tácitas en temas de donaciones inmobiliarias. Entonces tengan en cuenta, que habría que tener en cuenta que se pueden haber actos jurídicos que nacen por manifestaciones expresas o actos jurídicos que nacen por manifestaciones tácitas, salvo que la ley reserve que la manifestación tenga que ser necesariamente expresa. ¿Queda clara esa regla? Ahora, dentro de las manifestaciones expresas hay formas que podemos utilizar. Manifestación expresa puede utilizarse una forma oral, por supuesto. Un arrendamiento puede ser oral. Yo arriendo y el otro dice, ya, perfecto, yo pago la renta, es manifestación expresa, ¿no es cierto? Entonces puede haber oral. La manifestación expresa puede tener una forma escrita. Escrito. Claro, plasmado en un documento. Perfecto. Entonces, el arrendamiento puede ser expresa, manifestación expresa, porque hay voluntad expresa del arrendador y del arrendatario. La diferencia que es que en algunos casos puede utilizar una forma escrita, en otros casos puede usar una forma oral, ¿no es cierto? Porque ni la ley me obliga a hacerlo por escrito ni a hacerlo por oral, tengo libertad de forma. En consecuencia, tengan en cuenta cuál es la desventaja del oral frente al escrito. La prueba. Es más fácil probar lo escrito que el oral, pero el oral no es imposible probarlo. Si yo quisiera probar la existencia de un contrato oralmente, para eso están las declaraciones de parte, para eso están las declaraciones testimoniales, para eso están otros elementos de prueba, ¿no es cierto? Que tal vez algún otro elemento, ¿no? En cambio el escrito está el contundente, es más clave el escrito. Entonces, los contratos pueden ser orales escritos. Y también permite el Código Civil el empleo y el uso de mecanismos técnicos, tecnológicos, entonces también electrónicos o tecnológicos. Entonces establece que la manifestación de voluntad también puede haber uso actual de mecanismos
electrónicos, tecnológicos, manifestaciones de voluntad por medio de estos instrumentos, ¿no? Ahora, de todo ello, normalmente para nosotros que somos personas naturales, normalmente ¿cuál vemos más? ¿Lo oral, lo escrito o electrónico tecnológico? Escrito. Normalmente lo escrito, ¿no es cierto? Normalmente lo escrito. Y dentro de lo escrito, a su vez, hay subformas. Dentro del mundo de los escritos, formas escritas, a su vez hay subformas. Puede ser un documento escrito simple, firmado por ambas partes. Puede ser un documento escrito y que se encuentre legalizado notarialmente, en cuyo caso estaríamos ante un documento privado de fecha cierta. Puede ser un documento escrito y elevado a una escritura pública, en cuyo caso estamos ante un documento público, según el Código Procesal Civil. Entonces tengan en cuenta formas, todas las formas. Por ejemplo, el Código Civil respecto a la compraventa no exige ningún tipo de forma. Y hay una regla en el Código Civil. Si la ley no determina una forma determinada, valga la redundancia, una forma determinada para un acto jurídico, ¿de quién depende la forma? De las partes. Eso se llama libertad de forma. Eso se llama libertad de forma, principio de libertad de forma. La ley no ha establecido para este contrato una forma determinada. Por lo tanto, ¿de quién depende la forma? Las partes, la compraventa, ¿cierto? ¿Puede haber una compraventa oral? Sí. ¿Puede haber compraventa escrita? Sí. ¿Puede una compraventa empleando mecanismos electrónicos o tecnológicos? Sí, también. ¿Puede haber una compraventa simple? Sí. ¿Una compraventa legalizada? ¿Una compraventa de escritura pública? ¿Puede haber compraventas utilizando cualquier forma o no? Muy bien. ¿Cuál es la forma que usted utilizaría? ¿Cuál es la forma que utilizamos normalmente cuando se trata de compras-ventas de bienes inmuebles? Ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso. Entonces, no porque la ley diga, oye, tienes que hacerlo por escritura pública. No, es por una cuestión de interés de parte. Es una cuestión de seguridad y que me va a permitir poder registrarlo posteriormente. Eso es lo que va a hacer que yo celebre por escritura pública. Pero no porque la ley diga, oye, tienes que hacerlo por escritura pública, no hay otra forma de hacerlo. No, en la compraventa hay libertad de forma, en el arrendamiento hay libertad de forma. En la donación inmobiliaria, donaciones de inmuebles, ¿cómo tiene que ser? Escritura pública bajo sanción de nulidad, ahí sí, determinada. La fianza, por escrito, bajo sanción de nulidad. En la dación de pago. Dación en pago, no hay forma. Libertad de forma. No hay forma prevista legalmente. Libertad de forma. ¿No es cierto? Pero el 1245, lo dice ahora, de la dación de pago que tiene que ser por escritura pública. La transacción, tal vez. La forma, la dación en pago no tiene forma. La transacción sí, la ley dice por escrito bajo sanción de nulidad. Ahora, le pregunto algo. La ley dice fianza. Fianza tiene que constar por escrito bajo sanción de nulidad. Puede ser fianza documento simple, ¿vale? Sí. Fianza legalizada, ¿vale? Fianza escritura pública, ¿vale? Perfecto. Por escrito, ¿cierto? Escrito puede abarcar privado, simple, legalizado, fecha cierta o escritura pública. Decir escrito es mucho más extenso que decir escritura pública. Escritura pública es mucho más específico. Escrito es mucho más amplio, ¿no? Entonces la transacción puede ser por... La ley dice, ¿no? En transacción la forma es por escrito bajo sanción de nulidad. Ahora, ¿puede haber una transacción con firmas legalizadas ante el notario? Vale. Una transacción simple, firmado por las partes, vale. Una transacción en escritura pública, vale. ¿Por qué? Porque la ley dice escrito bajo sanción de nulidad. ¿Cierto? Entonces vean ustedes que el escrito es mucho más extenso que decir escritura pública, que es una forma mucho más específica. ¿Se dan cuenta? En ese caso.
Muy bien, manifestación de voluntad. ¿Perfecto? Cuando las partes eligen la forma, en los casos que la ley no lo determina y las partes eligen la forma, esa forma pues lo que la doctrina llama una forma voluntaria. Una forma voluntaria. Una forma establecida por la voluntad de las partes, dado que la ley le da esa prerrogativa a las partes de poder elegir la forma que consideren. Pero cuando la ley establece la forma, eso es una forma legal. Bien, entendiendo por forma la manera como se plasma en la realidad el acto jurídico, la manera como se plasma en la realidad esa manifestación de voluntad. Esa es la forma del acto. Entonces, la forma legal lo establece la ley, ¿cierto? Y la forma voluntaria lo determinan las partes. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Cuál es la regla, creen ustedes? ¿La voluntaria o la legal en temas de contratos? En temas de contrato, la regla. Siempre hay una regla. La voluntaria, en contrato, la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad, materia contractual. La excepción a la regla es la forma legal, ¿cierto? Entonces la ley ha establecido una forma legal. Y la forma legal a su vez puede ser de dos tipos. Una forma legal ad solemnitatem. Ad solemnitatem. Y una forma legal ad probationem. Ad probationem. Eso lo ha escuchado usted en un pregrado. En algún momento lo ha visto. ¿No es cierto? Ad solemnitatem y ad probationem. Semejanza, antes de ingresar a la diferencia. La semejanza es que en ambos casos la forma está prevista en la ley. Semejanza. La diferencia es que en la ad solemnitatem la ley prevé la forma y sanciona con nulidad su incumplimiento. Sanciona con nulidad su incumplimiento. Entonces, la donación de un bien inmueble debe ser por escritura pública. Si no es así, se considera nulo. Ya, eso es una ad solemnitatem. La ad probationem, la ley establece la forma, pero no sanciona con nulidad su incumplimiento. No sanciona con nulidad su incumplimiento. Si bien te establece una forma, esa forma, si no se cumple, no significa que el acto sea nulo, porque puede haber de otra forma. Ejemplo, la hipoteca. El Código Civil, en el caso de la hipoteca, dice, miren lo que dice la ley. La ley 1098 del Código Civil dice: la hipoteca se celebra por escritura pública, salvo disposición diferente de la... Entonces, ese salvo disposición diferente de la ley, ¿qué da a entender? ¿Qué da a entender? Que puede haber normas especiales que establezcan una forma distinta, ¿o no? Perfecto, eso es una ad probationem. Eso es lo que implica una forma legal ad probationem, donde la ley no establece con nulidad su inobservancia, ¿no? Te da una forma, tal vez una forma que sugiere la ley como debe ser, pero tengan en cuenta, pero ahí es. Por ejemplo, otro ejemplo, resolución extrajudicial de contratos. 1429 dice: cuando usted resuelve extrajudicialmente un contrato, tiene que enviar al incumplidor una carta notarial. Perfecto. Una carta notarial. Perfecto. Esa es la forma. Esa es la forma, la carta notarial. Pero la ley no te dice bajo sanción de nulidad. Eso es una forma ad probationem. Cuando la ley establece una forma y además de establecer la forma,
sanciona con nulidad su incumplimiento, eso es ad solemnitatem. Perfecto. Y a esos actos que tienen una formalidad ad solemnitatem, es a aquellos actos se les llaman actos solemnes. Actos eminentemente solemnes, formales, como le dicen algunos. Muy bien, entonces haciendo esa introducción, ahora veamos esto de acá. Los actos jurídicos puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley. En principio, los actos jurídicos se pueden celebrar mediante un representante. El doctor Edwin puede actuar en calidad de mi representante en caso de una compraventa, ¿cierto? Porque legalmente se permite eso. Salvo que la ley diga no. Salvo que la ley diga no, no puedes. ¿Cierto? En esos actos donde no cabe la representación le llaman actos personalísimos. Actos intuito persona. Actos en los cuales no cabe la representación y solo lo tiene que hacer usted y nadie más que usted. ¿No es cierto? Eso es el acto personalísimo. Entonces, en ese caso, salvo disposición contraria de la ley, ¿un matrimonio es personalísimo? El código permite celebrar matrimonio mediante poderes. Permite, por lo tanto no es personalísimo. El matrimonio se puede celebrar por representación, se puede. Y ahí que el apoderado se exceda en facultades es otro tema, pero legalmente se permite. Por ejemplo, el caso del reconocimiento de un hijo, ¿cabe representación? O sea, yo le puedo decir a mi hermano, oye, no tengo tiempo vaya a la RENIEC, ¿no? Te otorgo poder para que tú reconozcas a mi nombre, a mi hijo que acaba de nacer. No, pues no cabe la representación en reconocimientos, ¿no? Eso es acto personalísimo, pues, ¿no? Entonces, el testamento es un acto personalísimo. Yo no le puedo decir, oye, otorga el testamento a mi nombre, ¿no? O sea, no se puede hacer testamento por representación. Entonces, son actos personalísimos. Pues hay que tener en cuenta eso, que por regla los actos jurídicos se pueden celebrar mediante representantes, por apoderados, pero por excepción hay actos donde no cabe la figura de la representación. ¿Ya? Entonces eso, la primera regla. Habría que tener en cuenta que la representación normalmente, en algunos casos, la facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. Y aquí dan los dos tipos de representación que existen. Hay dos tipos de representación. Hay una representación voluntaria y una representación legal. Son los dos tipos de representación que hay. La voluntaria y la legal. ¿Perfecto? Algunos hablan de una tercera, la representación judicial. Cuando el juez nombra, el juez designa. Pero ahí también cometen un error porque el juez nombra, designa en los casos que la ley señala. Entonces siempre sigue siendo legal, o sea, está dentro del tema legal. Entonces hay representación legal y voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos ante una representación legal, su fuente es la ley. Y cuando estamos ante una representación voluntaria, la fuente de la representación es la voluntad del propio interesado. Entonces la ley y la voluntad son las fuentes de la representación. ¿De dónde surge la representación? ¿De dónde nace la representación? ¿Nace de la ley o nace de la voluntad del interesado? Pero para que el interesado
designe a su representante, tiene que haber necesariamente un acto jurídico al cual le llamamos poderes. Entonces los poderes están dentro de la representación voluntaria, no están dentro de la representación legal. No puedo decir, por ejemplo, los padres, que son los representantes legales de los hijos menores de edad, no le puedo decir al papá y a la mamá, que tienen la patria potestad, no les puedo decir apoderados. ¿Por qué? Porque no hay poder. Pero sí les puedo decir representantes legales, ¿no es cierto? Eso sí les puedo decir, porque ellos son representantes legales, pero técnicamente hablando no le puedo decir es un apoderado, ¿no? Porque no hay poder. El apoderado solo es cuando existe un poder, ¿correcto? En el caso del, por ejemplo, del curador, del tutor, ¿no es cierto? Representantes legales no son apoderados. O el caso del gerente general de una persona jurídica que es representante legal no es apoderado porque no hay poder, ¿correcto? En esos casos son representantes. Entonces hay representación voluntaria cuando existe el poder. ¿Ya? Entonces ahí tengan en cuenta la idea. Por eso es que en teoría el concepto de apoderado es mucho más específico que representante. Si a mí me dice qué relación hay entre un representante y apoderado, es una relación de género-especie, básicamente. Que todo apoderado es un representante, pero no todo representante es un apoderado. Entonces habrá representantes que no son apoderados, ¿no? Entonces tengan en cuenta el poder, representación voluntaria. Sobre eso vamos a hablar pues. Muy bien, entonces el acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley, y la facultad de representación la otorga el interesado, que es la representación voluntaria, salud, o la confiere la ley, que es la representación legal. ¿Perfecto? Entonces, ahí tengan en cuenta eso. Puede haber pluralidad de representantes. Por ejemplo, yo soy el poder dante. Vamos a graficar dentro de la representación voluntaria, cuando hay poderes. Yo soy el poder dante y mis apoderados van a ser el doctor. ¿Cuyo nombre es doctor? José. Oscar. Doctora Gina. Doctora Gina y doctora usted. Miriam. Entonces la doctor Oscar, la doctora Gina, la doctora Miriam van a ser mis apoderados. Y yo les digo a mis apoderados que cualquiera de ellos puede celebrar el acto jurídico. Entonces estamos ante una representación indistinta. Entonces en el poder dante, apoderados, pluralidad de representantes, cualquiera de los tres celebra el acto. No hay problema si lo hace el doctor Oscar, lo hace la doctora Gina o lo hace la doctora Miriam. Cualquiera, ¿perfecto? En el poder yo digo, los tres me tienen que firmar la compraventa. Los tres me lo tienen que firmar. Representación conjunta. Representación conjunta. Los tres me lo tienen que firmar. ¿Falta uno? No. Los tres. Si no, no. Va a haber problemas legales. Ya veremos si es válido o otra cosa. Pero problemas legales va a haber. Yo digo, por ejemplo, que el doctor Oscar se le ingresará, me representará en la fase de negociación, porque el doctor Oscar maneja mucho tema de negociación. La doctora Gina intervendrá en la celebración, en la firma del contrato, y la doctora Miriam en la fase de ejecución. Eso es representación sucesiva. Entonces miren ustedes momentos en los cuales intervendrá uno, luego intervendrá el otro y luego el otro.
Entonces yo establezco los momentos. Eso es representación sucesiva. También puedo decir, el doctor Oscar se encargará de celebrar actos que impliquen constitución de garantías, hipotecas, garantías mobiliarias, anticréticas, porque él es especialista en tema de garantía. La doctora Gina se encargará de celebrar actos que impliquen transferencias de propiedad, compras-ventas a título oneroso, compras-ventas, permutas, algunos otros actos. La doctora Miriam solo se encargará para actos de mera administración. Entonces, ¿qué estoy estableciendo? Actos jurídicos para cada uno. Eso se llama representación autónoma. Autónoma. Cada representante, mire, el mismo poder a varios representantes, a varios apoderados, pero a cada uno le he delimitado qué actos jurídicos puede realizar. Entonces eso implica representación autónoma. ¿Perfecto? Entonces hay 4 tipos de representación plural. Cuando es indistinta, cualquiera. Cuando es conjunta, todos. Cuando es sucesiva, primero uno, luego el otro y luego el otro, ¿no? Cuando es autónoma, para ciertos actos uno, para ciertos actos el otro, para ciertos actos el otro. Eso es autónoma. ¿Perfecto? Muy bien. De los 4, si yo otorgo un poder al doctor Oscar, la doctora Gina, la doctora Miriam, y no digo cuál de los 4 es, se presume que es indistinta. Si no digo cuál de los 4 es, se presume que es indistinta. Por lo tanto, si lo indistinto se presume, ¿qué debe ser expresamente establecido? La conjunta, la sucesiva y la autónoma. Entonces concluimos. Cuando son varios los representantes, se presume que lo son indistintamente, salvo que expresamente se establezca que actuarán conjunta o sucesivamente, o que estén especialmente designados para practicar actos diferentes. Entonces ahí la diferencia que se puede dar. ¿Perfecto? Ahora, podría haber esto para ciertos contratos conjuntos, para otros contratos indistintos, para otros contratos sucesivos. ¿Puede haber una mixtura de todo a la vez? Puede haber. Uno no excluye lo otro, puede haber. Pero habría que establecer claramente qué contratos se puede hacer conjunto, qué contratos indistintos, cuando hay pluralidad de representantes. En el cobro de pagos de indemnizaciones, ¿cómo sería el poder? ¿Cómo pago indemnización? ¿Poder para pagar indemnización? Para cobrar indemnizaciones, si hay bastantes apoderados. Bueno, al final usted decide. Usted es el interesado. ¿Quién es el que cobra ahí? Usted es el interesado. ¿Cómo quiere? ¿Que lo cobren todos en conjunto o que lo cobren indistintamente? Porque al final el dinero es de Pero si quién. hay varios, son 3 los que tienen poder. Cualquiera, pues. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Cualquiera puede mandar. La indistinta y la autónoma. La autónoma hemos señalado que otorgué un poder a los 3 doctores, y la autónoma es: doctor Oscar se encargará de firmarme la compraventa. En esa compraventa no intervendrá ni Gina ni Miriam. La doctora Gina va a hacer contratos de garantía hipotecaria. En eso no intervendrá ni Oscar ni eso. Eso es autónoma. La indistinta es la compraventa, cualquiera. Cualquiera, ¿no? Eso es la indistinta, ¿no? La sucesiva, un mismo contrato, ¿eh? Compraventa, fases de ejecución, negociación primero, celebración después, ejecución después. Un mismo contrato. Ahí no hay diferentes contratos. Un mismo contrato, un mismo negocio, pero en fases, momentos distintos. Sobre todo en materia contractual, porque en materia contractual usted verá, hay 3 fases, ¿no? Principalmente hay fases de negociación, fases de celebración, fases de ejecución de contratos. En cambio, la autónoma son diferentes contratos, diferentes actos, diferentes.
cada uno diferentes. Entonces ahí está la distinción. Ahora digan ustedes, si son dos o más los representantes, estos quedan obligados solidariamente frente al representado. ¿En cuál? Solidariamente obligados frente al representado. ¿En cuál? Si son ellos están obligados solidariamente frente a mí. ¿En cuál? ¿En cuál? Solidariamente. ¿Indistinta? No, el indistinta, ¿quién lo celebra? Indistinta. ¿Cualquiera o no? Lo firmó el doctor Oscar. ¿Quién responde frente a mí? ¿Doctor Oscar? ¿Él lo firmó? Ah, conjunta. ¿Por qué en conjunta es solidariamente responsable frente a mí? Porque todos intervienen. Y como todos intervienen, son responsables solidarios frente a mí, pues. ¿Cierto? En ese caso, si son dos o más los representantes, estos quedan obligados solidariamente frente al representado siempre que el poder se haya otorgado por acto único y para un objeto de interés común. Y eso es la lógica de la conjunta. ¿Cierto? En la autónoma cada uno responde del acto que celebró. ¿No es cierto? En lo sucesivo cada uno responde en el momento que intervino. En la indistinta, pues sí, el que celebró responde. Pero en la conjunta todos intervinieron, todos responden. Tiene lógica eso, ¿no es cierto? Y otra cosa que quiero mencionar, sobre todo en el poder. Si yo otorgo un poder al doctor Edwin, yo soy el poderdante y él es el apoderado. Y el poder que le otorgo es, por ejemplo, vender mi casa, vender un bien inmueble. Es el poder para que venda. Y él no vende ningún bien. ¿Asume alguna responsabilidad por no vender? Él asume alguna responsabilidad por no vender. No logra venderlo. Entonces el poder entonces dice, en el poder el apoderado no asume ninguna responsabilidad por no celebrar el acto. La responsabilidad lo asumes cuando tú celebras el acto en exceso, violando facultades, o celebrar actos sin tener la autorización. Ahí eres responsable. Pero no eres responsable por no celebrarlo. Eres responsable por excederte, eres responsable por violar facultades, eres responsable por no celebrar actos sin autorización. Por eso es responsable, pero no es responsable por no celebrar. Yo le podría demandar indemnización por daños y perjuicios porque usted no vendió la casa que le autoricé a vender. No, porque el poder es una facultad. El poder que hace, el poderdante le está dando la facultad al apoderado de vender. El apoderado está facultado a vender, no está obligado a hacerlo. Entonces la idea, en el poder él no asume responsabilidad. ¿Qué pasa si es un mandato? Mandante, mandatario. Te ordeno a vender mi casa. Es un contrato el mandato. Y él no vende. Ahí sí es responsable. Esa es la diferencia entre el poder y el mandato. El mandato es un contrato. El poder es un acto unilateral. ¿No es cierto? El poder otorga facultades. El mandato da una orden. Entonces ahí vean ustedes figuras que pueden ustedes asimilarlas, ¿no? El poder se puede dejar sin efecto mediante una revocación. La forma de dejar sin efecto el poder es la revocación. Pero tengan en cuenta la idea de la revocación. ¿Quién da origen al poder? El poder dante. Él es el que da origen al poder. ¿Y quién decide dejarlo sin efecto el poder? El mismo poder dante. Eso es revocar. Revocar es cuando el mismo que dio origen al acto, él mismo decide dejarlo sin efecto. Eso se llama revocar. ¿Eso tiene que ser por el mismo documento escrito? La revocación puede ser expresa o tácita. La revocación puede ser expresa o tácita. Es lógico, hay que hacerlo de la forma para poder dejarlo sin efecto, hay que tener en cuenta eso. Pero el código se advierte, mira, el poder puede ser revocado en cualquier momento. Eso en principio, ¿cierto? Puedo revocarlo en cualquier momento.
Si yo otorgué un poder hoy día, ¿puedo revocarlo mañana? Claro. Claro, puedo revocarlo. Dice, la revocación del poder otorgado por varios representados para un objeto de interés común produce efecto solo si es realizada por todos. Claro, obviamente, si los tres le hemos otorgado representación al doctor Oscar, lógico, la revocación tiene que ser de los tres, claro. Esa es a la inversa de la anterior. Cuando había un solo poder dante y varios apoderados, eso se llama representación plural, ¿cierto o no? Pero a la inversa, varios poderdantes y un solo apoderado, eso se llama representación común. Representación común. Entonces somos varios representados, ¿no? O poderdantes y un solo apoderado. Entonces le hemos dado a representación común, ¿no? La designación mire usted, la designación de nuevo representante para el mismo acto o la ejecución de este por parte del representado importa la revocación del poder anterior. Eso es lo que llaman revocación tácita. Eso es la revocación tácita, ¿no? Yo le otorgué un poder para vender al doctor Oscar hoy día. A la semana siguiente le otorgo un poder para vender el mismo bien al doctor Edwin. ¿Qué pasó con el poder al doctor Oscar? Se revocó tácitamente. Ya, otro también. Le otorgué para vender un poder para vender al doctor Oscar. Pero como otorgué el poder, entonces yo a la semana yo mismo lo celebro personalmente. Revocación tácita del poder hacia Oscar. Pero dice, esta produce efecto desde que se le comunica al primer representante. Oscar hay que comunicar. Yo le digo simplemente, señor, doctor Oscar, quien va a firmar el contrato directamente voy a ser yo personalmente. Perfecto. Con esa comunicación estoy revocando tácitamente el poder. No requiero plasmar un documento donde digo revoco el poder expresamente, porque la revocación expresa es básicamente literal. En este caso, la comunicación simplemente digo, yo celebro directamente. Ahora, el poder por regla es revocable. Eso debe ser así. Y el poderdante debe revocarlo, tiene la facultad de revocarlo en cualquier momento, y eso es lo correcto, eso debe ser así. Pero el Código Civil establece el llamado, entre comillas, poder irrevocable. Y el Código Civil dice, poder irrevocable, ¿en qué caso? Dice, el poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial. Es decir, yo otorgo poder solamente para que venda mi casa que está ubicado en Lince, un acto especial, un acto único al doctor Oscar. Según la ley, ese poder que estoy otorgando para un acto específico, ese poder es irrevocable. Oye, pero eso no es contradictoria a la autonomía, ¿o no? Oye, pero ¿cómo puede pasar eso si estoy en todo caso para revocar el poder, aun cuando no celebre aun cuando no tenga otros bienes, yo en el poder meto pues después vender, donar, permutar o otras facultades? ¿Ya? Pero si otorgo acto específico, según la ley dice es irrevocable, eso no debería ser así, eso debería cambiarse, porque eso quita la autonomía, ¿no es cierto? El poder, o sea, ¿cómo dejo sin efecto, cierto? Otra cosa, dice, el poder es irrevocable siempre que se otorgue por un tiempo limitado. Otorgo un poder para 6 meses al doctor Oscar. Y a los 3 meses me enteré que el doctor Oscar está en negocios muy oscuros. Y según la ley no puedo revocarlo. Oye, ¿acaso el poder no nace por un acto de confianza? Y si esa confianza de voluntad se pierde, ¿acaso no puedo revocar? Entonces ahí viene el gran problema. Yo creo que en ese caso la ley debe cambiar, eso debe modificarse. No puede ser posible que haya poder irrevocable en una situación así, ¿cierto? Ha habido casos de esto a nivel registral, porque una persona, poder irrevocable, pero como un acto único, inscribirlo, señor, en registro poder irrevocable. El registrador, yo vi un caso donde el registrador le dijo, el poder tiene que decir poder irrevocable. Si no dice el poder irrevocable, yo no inscribo.
un registrador se opuso a la inscripción porque no dice poder irrevocable. Pero ahí viene el tema de que creo que al código acá le falta un poco actualizarse. No estamos en el 84, código en la que entró en vigencia el Código Civil, estamos en 2018, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso hay que cambiarlo, hay que revisarlo. Eso no lo entiendo en el primero y en el segundo. En el tercero puede que sí. El poder es irrevocable cuando es otorgado en interés común del representado y del representante. Perfecto. Por ejemplo, el doctor Oscar y yo queremos invertir en copropiedad, comprar un departamento. Comprar el departamento en copropiedad. Pero yo le digo al doctor Oscar, mire, yo estoy viajando urgente, no voy a poder estar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, te voy a otorgar un poder a ti para que tú compres el bien en copropiedad. A tu 50% y mi 50%. ¿Perfecto? Él firma el contrato en interés propio y en interés, ¿qué? Mío. Entonces, en ese sentido, dice, ¿no? El poder es irrevocable cuando es otorgado en interés común del representado y el representante. Él tiene interés en esa celebración del contrato y yo lo tengo y él lo está firmando. Ahí sí se entiende, ¿no? Que yo no podría revocarlo, ¿cierto o no? Porque hay un interés común. Ahí sí se entiende que yo no podría manifestar y revoco y unilateralmente. Ahí creo que habría que tener en cuenta, ahí sí se podría admitir un poder irrevocable. Porque poder irrevocable es la excepción, eso no puede ser pues una cuestión de la regla. La regla es que los poderes se revocan en cualquier momento, esa es la regla. Pero sin embargo el código nos está hablando de los poderes irrevocables y estos poderes irrevocables habría que tener en cuenta y habría que revisarlos. Y creo que la norma requiere de una revisión y modificación, sobre todo en los dos primeros puntos que hemos señalado. ¿Muy bien? Cuando hablaban de clases de poder, siempre hemos escuchado poderes generales y poderes especiales. ¿Pero a qué se refería eso con poderes generales y poderes especiales? Básicamente dice cuando otorgas un poder muy amplio al apoderado, un poder muy extenso, es un poder general. En cambio, cuando otorgas un poder para un acto específico, para un acto determinado, es un poder especial. Entonces, la generalidad o la especialidad del poder radica en la magnitud de lo que vas a afirmar y lo que vas a celebrar. Un poder general o un poder especial. Pero eso de ahí ya actualmente ya no tiene mayor trascendencia. Es mucho más relevante establecer qué tipo de actos te estoy autorizando celebrar. ¿Qué naturaleza de actos te estoy autorizando celebrar? Es lo que habría que analizar. Y la doctrina dice, bueno, ¿qué actos podemos encontrar? Actos de disposición. Actos de disposición. Y los otros actos, actos de administración. Entonces, es ahí donde tienen que analizarse actos. Y yo le otorgo un poder al doctor Oscar para celebrar actos de disposición de derechos o de bienes, o le otorgo un poder al doctor Oscar para realizar actos de mera administración. Ahí es donde importa mucho, ¿no es cierto? ¿Qué son actos de disposición? El Código Civil no lo define. La doctrina señala lo siguiente. Actos de disposición son aquellos actos jurídicos orientados a la enajenación o transferencia de bienes y o derechos. Transferencia de bienes y o derechos. Esos son actos de disposición. Actos jurídicos orientados a la transferencia de los bienes o a la transferencia de derechos. Transferencia de bienes, bienes muebles o inmuebles, sea a título oneroso o a título gratuito. Ahí podemos ubicar compras-ventas,
donaciones, ¿cierto? Y o transferencia de derechos, una copropiedad, 50% que tengo sobre un bien, transfiero el derecho, ¿no es cierto? O un crédito, ¿cierto? Tengo un crédito por cobrar, entonces una transferencia de derechos, de créditos. Entonces son actos de disposición, los actos orientados a la transferencia de bienes y o derechos. Pero no es solo eso. Acto de disposición también es aquellos actos jurídicos que implican la renuncia de derechos. La renuncia de derechos. Actos jurídicos que implican renunciar derechos. Ejemplo, una transacción. Una transacción, cuando uno realiza o celebra una transacción, está renunciando ciertos derechos o cierta parte de tus derechos, ¿cierto? Una condonación en caso de obligaciones, renunciar. Entonces estamos renunciando derechos, ¿cierto? En ese caso implica, bien, renuncia de derechos. Puedo otorgar un poder para que un apoderado, para que el doctor Oscar, por ejemplo, celebre una constitución de patrimonio familiar. Patrimonio familiar implica que un bien ya no se puede vender, ¿no es cierto? No se puede enajenar. Ya, ese trámite de constitución de patrimonio familiar que se tramita judicialmente o notarialmente, ese trámite lo puede hacer el doctor Oscar cuando yo le otorgo el poder, ¿cierto? Claro, el doctor Oscar haga el trámite de constitución de patrimonio familiar, ¿lo puede hacer él? Ahora, ese acto jurídico, ¿eso implica un acto de disposición o no? ¿Está transfiriendo bienes? No, pero está, ¿qué cosa? Renuncia de derechos. Renuncia de derechos, ¿cómo qué? Renunciar, renuncio a vender, pues no puedo venderlo, estoy renunciando facultades de propiedad, ¿cierto? En ese caso estoy renunciando facultades. Actos de disposición también sería ahí, por renuncia. Pero también dice en doctrina, los actos de disposición no solamente son actos de enajenación de bienes y o derechos o renuncia de derechos, sino también actos que implican limitación o constitución de gravámenes. Constitución de gravámenes. Una hipoteca, un anticresis, garantías mobiliarias, constitución de gravámenes, también implican actos de disposición. Entonces, en derecho civil, disponer es mucho más amplio que enajenar. Enajenar forma parte de disponer, vender, donar, enajenar. Pero disponer también implica renunciar, también implica constituir gravámenes, constituir hipotecas, por ejemplo, disposición. Entonces, para estos actos de disposición, bien, la ley ha señalado para un poder, para actos de disposición, tiene que ser un poder por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Escritura pública bajo sanción de nulidad. Poder para actos de disposición. Es un acto solemne, es un acto formal. Un poder para actos de disposición debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y además dice, el encargo debe constar de forma indubitable. El encargo debe constar de forma indubitable. Eso quiere decir, para algunos, literal. Literal. Eso significa, en otras palabras, no basta decir, puedes transferir mis bienes. No, tienes que decir, puedes vender, puedes donar. No basta decir, puedes constituir gravámenes. No, tienes que decir, puedes hipotecar, puedes constituir garantías mobiliarias. Eso se encargo en forma indubitable. Eso es lo que exige la ley. Un poder. La ley civil no exige inscribir en registros públicos. No te dice que el poder para acto de disposición tiene que estar inscrito.
Escritura pública bajo sanción de nulidad para que sea un poder válido y eficaz. La inscripción se puede inscribir, perfecto, y la inscripción es para oponer derechos, para publicitarlo. La inscripción está ahí, pero el Código Civil no exige la inscripción. Escritura pública para ser válido. Un poder para actos de administración. Administración son actos de gestión. Actos de administración son actos de gestión. Administrar los bienes, tratar de mantenerlos, cuidarlos, preservarlos. Eso implica actos de administración. Un poder para actos de administración, la ley no exige forma. La ley no ha establecido una forma predeterminada. Aplicamos la regla general que hace un momento dijimos, ¿no? La ley no fija forma, la parte elige la forma. La parte elige la forma. Muy bien, dice, para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública bajo sanción de nulidad. Tengan en cuenta. Entonces, ya actualmente cuando hablamos de poderes, ya no es tan relevante hablar de poder general o poder especial. Lo más relevante es hablar qué está autorizando, qué actos vas a celebrar. Eso es lo más relevante hoy día, el contenido del poder. Muy bien. Puede darse un caso en la que hay un representado y un representante. El representante es quien celebra el acto jurídico. Celebra el acto jurídico en nombre y en interés del representado, ¿no? Esa es la idea. La representación permite eso, ¿no? Es una institución jurídica que permite que una persona o un sujeto a quien denominamos representado celebre, realice un acto jurídico en nombre de otro, a quien denominamos representante, celebre un acto jurídico en nombre y en interés de otro llamado representado. Esa es la lógica de la representación. Sucede que este representante, al celebrar el acto jurídico, se excede en las facultades que se le otorgó. Exceso de facultades, puede ser. O peor aún, puede haber celebrado el acto jurídico sin estar plenamente autorizado. No está autorizado. No está autorizado. Ya sea porque no tiene un poder, o tiene un poder aparente, o ese poder que se le otorgó ya fue previamente revocado. Entonces estamos ante un falso representante o un aparente representante, ¿no? Entonces la idea es, ¿cuál es peor? ¿Cuando celebra por exceso o cuando no está plenamente autorizado? ¿No? ¿Cierto? El exceso, bueno, hay un poder vigente. El problema es que hay un exceso de facultades. En el segundo caso no tiene poder. Por ejemplo, podríamos estar en un escenario donde tiene un poder falso. ¿Cierto o no? En el primer escenario, cuando hay un tema de exceso, el poder puede ser válido, el poder puede estar bien otorgado. El tema es que la facultad que se le otorgó, en la práctica se excedió en ello. Pero en el otro caso puede haber un poder falso, ¿cierto? En los dos casos la ley le ha dado la misma consecuencia. Y le ha dicho, jurídicamente, ¿cómo se considera a este acto jurídico celebrado en esas circunstancias? Ineficaz. Lo ha considerado como un acto jurídico, lo vamos a poner por arriba, para que se vea. Este acto jurídico se considera un acto ineficaz. ¿Muy bien? Muchos, cuando hay este tipo de problemas, señor juez, el interesado le dice,
al juez: señor juez, mire aquí esta persona, el señor Oscar, ha celebrado una compraventa sin que yo le haya otorgado el poder, y lo ha celebrado a mi nombre sin que haya un poder vigente. Entonces solicitan muchas veces nulidad del contrato. Nulidad del contrato, ¿por qué? Porque ha firmado un contrato sin estar plenamente autorizado. Muchas demandas se han dado en ese sentido, y muchas sentencias también se han dado señalando que esa demanda es improcedente. ¿Y por qué improcedente? Porque la demanda no debió ser nulidad, sino la demanda debió ser ineficacia de acto jurídico. Y por una razón sencilla, ¿no? Teórica, por cierto. ¿Por qué en casos como esto la ley no sanciona con nulidad? No sanciona con nulidad porque aún habiendo contratos así, aún habiendo contratos de esta situación, estos contratos se pueden salvar. Jurídicamente se pueden salvar. Cosa que en la nulidad es impensable hablar de una salvación. Porque jurídicamente, si consideramos un contrato nulo, ese contrato nulo está muerto desde su nacimiento. Y no podemos hablar de subsanaciones, convalidaciones, ratificaciones, nada en la nulidad. En la nulidad no se puede mencionar eso. En la ineficacia sí. En la ineficacia sí se puede mencionar salvarlo de un modo. Por eso la ley dice, no, este acto jurídico celebrado por el representante, excediéndose en las facultades otorgadas o celebrándola sin estar plenamente autorizado, es ineficaz ¿frente a quién? Dice, ¿no? Ineficaz para él. No surte efectos para él. Es ineficaz para el representado. Muy bien. Entonces, si es ineficaz para el representado, este contrato sí produce efectos. ¿Es eficaz para quién? Para el representante y para quien celebró ese acto con el representante. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, yo estoy cuestionando que el contrato de compraventa celebrado por el doctor Oscar a mi nombre es ineficaz para mí, porque él vendió un bien sin estar plenamente autorizado y lo vendió a la doctora Gina. ¿Perfecto? El doctor Oscar está vendiendo a mi nombre y lo ha vendido a mi nombre el bien y lo ha vendido a la doctora Gina, que es la que compra. Pero yo me entero, oye, pero ¿cómo pudiste vender este bien? O sea, no estás plenamente autorizado, te has excedido. Planteo la ineficacia del contrato y le digo al juez, y el juez dice, efectivamente, Oscar se ha extralimitado, Oscar se ha excedido. Se demuestra eso en el proceso y el juez declara, fundada la demanda, el contrato de compraventa es ineficaz en relación a usted, señor, frente a mí que soy el demandante. Perfecto, es ineficaz para mí. Es como si ese contrato para mí no existiera. ¿Perfecto? Pero el contrato sí existe para ellos. Y como la doctora Gina probablemente ya no me va a poder exigir a mí nada, ella tiene todo el derecho de poder exigirle al representante. Y el representante asuma todas las consecuencias legales y responsabilidades legales por esa situación. Y probablemente, como ya no va a poder transferir el bien porque el bien era mío, eso se va a transformar en una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tengan en cuenta ahí la consecuencia legal. En ese caso, a menos que yo, consciente de que hubo exceso, sabiendo de que hubo un exceso, yo posteriormente diga, señor, bueno, al final quería vender ese bien, no hay problema, posteriormente yo ratifico el acto, y al ratificar el acto con posterioridad, asumo las consecuencias del contrato, sin problema. Eso también puede ser. Entonces, esos actos jurídicos se pueden ratificar por el representado, y si el representado lo ratifica posteriormente, ese contrato mantiene plena validez y eficacia para todos. Entonces ya no se puede cuestionar. Entonces, ¿ese contrato aún así se puede salvar o no?
puede salvar. ¿Pero de quién depende? Del representado. No del representante, porque el representante es quien se excedió. Bueno, muy bien, entonces, la conclusión es, el Código Civil dice, los actos jurídicos celebrados por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido o violándolos, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. ¿Quién asume la responsabilidad? El representante, el aparente representante. Él es el responsable de esto. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. Entonces ahí estamos hablando de que no tiene nunca una autorización, o que la tuvo pero ya se dejó sin efecto, ya fue revocado. Entonces todas esas situaciones estamos ante un acto ineficaz. Entonces los actos ineficaces pueden ser salvados mediante la ratificación del representado. Por eso es que legalmente no se les considera nulos. Por eso es lo que no consideran nulos. ¿Por qué? Porque si le consideramos nulos a estos casos, jamás se podría ratificar, ¿cierto? Porque los actos nulos no cabe la ratificación. Por eso la ley ha establecido, el legislador ha tenido por conveniente no sancionar en estos casos con nulidad, sino sancionar con ineficacia. Y esto viene de lo anterior. El acto jurídico puede ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su celebración. La ratificación tiene efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? La compraventa aparente lo celebraron en mayo y yo lo ratifico en julio. Perfecto, vale la de mayo, ¿cierto? Entonces la compraventa en la ratificación es retroactiva. El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante pueden resolver el acto jurídico antes de la ratificación sin perjuicio de la indemnización que corresponda. Pueden llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero son conscientes de que él se excedió, ¿no es cierto? Y el otro también dice, bueno, te excediste, ya, llegamos a un acuerdo, lo resolvemos, ¿cierto? Puede haberse esa posibilidad, pero eso no descarta la posibilidad de que el tercero, el que compre el bien, diga, oye, pero me estás causando un daño. La facultad de ratificar se transmite a los herederos, si es que murió el representado. Muy bien, ¿quedó claro eso? Muy bien. Ahora vamos a ver una figura en acto jurídico. No, me olvidaba de eso. El acto jurídico consigo mismo. ¿Cómo opera esto? Mire, el doctor Oscar es una persona que quiere vender un bien. ¿Ya? Él es el vendedor. Quiere vender el bien. Y la doctora Gina quiere comprar el bien. Vendedor y comprador. Pero qué casualidad, esas casualidades. Yo soy el representante de Oscar y de Gina a la vez. O sea, yo voy a actuar en representación del vendedor y voy a actuar en representación del compra. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que yo en el contrato firme dos veces, ¿no? En representación del vendedor, firme el markup. En representación del comprador, el markup. Entonces ya. Eso es un acto jurídico consigo mismo, dice, ¿no? Eso es una modalidad. Según el Código Civil, ese contrato, así como se ha celebrado, es anulable. En principio está viciado. Anulable. No nulo, no es drástico nulo. Anulable. Porque los actos anulables se pueden
salvar, ¿cierto? Anulable. Entonces, en principio lo es, ¿no? Salvo que ellos autoricen eso, ¿cierto o no? Autoricen plenamente esa posibilidad. Entonces, es un acto jurídico sí mismo, ¿correcto? Otra modalidad. El doctor Oscar quiere vender. Vende. El bien, su casa que está ubicado ahí, entonces el doctor Oscar me otorga un poder a mí, yo soy su apoderado. Y me dice, vas a vender la casa a tal precio, tal. Perfecto. Ya me otorga todo lo que tengo que hacer. Pero yo lo pienso y digo, pero es un buen negocio, creo que lo voy a comprar yo mismo. Entonces, el contrato lo voy a firmar también 2 veces. Voy a firmar el contrato de compraventa en calidad de vendedor en representación de Oscar, vendedor, ¿cierto? El mercaptcha como en representación del vendedor, y a título personal como compra. Perfecto. Eso es un acto jurídico consigo. ¿Se entendió la idea, cierto? Muy bien. Eso en principio es anulable. Eso en principio es anulable. Por eso dice, es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo en nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que el representado lo hubiese autorizado específicamente o que el contenido del acto jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses. Claro, por ejemplo, vean ustedes, si el doctor Oscar me dice, oye, claramente, no, esta casa lo quiero que tú lo vendas a $100,000, correcto, es el precio que vas a vender, y yo mismo lo compro y pago $100,000, pregunto, ¿habría un tipo de conflicto de interés? Él lo puede vender a cualquiera, ¿cierto? 100,000, y yo estoy pagando 100,000. Claro. Por lo tanto, dice, entonces mientras no haya conflicto de interés, entonces ese contrato es válido, pues. Claro, es completamente válido. En consecuencia, actos jurídicos consigo mismo, a no ser que yo como representante, oye, ¿sabe qué? Firmo el acto, pero voy bajando el precio, voy haciendo algunas cosas para perjudicar a él, puede ser. Pero la idea es que esto en principio es anulable, pero ahí dice, ¿no? A menos que eso. El ejercicio de la acción le corresponde al representado. El único que puede plantear la demanda de anulabilidad del contrato es el doctor Oscar. Profesor, podría ser también igual consigo mismo, por ejemplo, yo soy representante de una empresa y la empresa quiere vender un vehículo y lo compro yo mismo. Claro. Como Claro. persona natural. Sí, claro. Eso ha pasado. Eso pasa. Pero hay actos jurídicos. En principio es anulable, ¿no? Salvo que la ley permite esa posibilidad. Pero ya eso lo vamos a hablar en la siguiente clase cuando hablemos de anulabilidades. Y aun cuando el acto es anulable, mientras no haya sentencia, ese contrato produce efectos normales. Ese contrato produce efectos normales. Incluso se puede inscribir, se puede todo eso. La única manera de eliminar un acto anulable es con sentencia. La única manera de bajar un acto anulable es con sentencia. No hay otra manera. Vamos a hablar de una figura en acto jurídico que se conoce como la simulación. La simulación de acto jurídico es una apariencia de acto jurídico. Simular es aparentar algo que no es real. Simular. Y en el Código Civil, cuando uno habla de simulación, dice, hay 2 tipos de simulación. Una simulación absoluta y una simulación relativa. Simulación absoluta y simulación relativa. La simulación absoluta básicamente consiste en esto. Es cuando las partes declaran, exteriorizan su voluntad, declaran celebrar un acto jurídico
declaran celebrar un acto jurídico, pero no asumen los efectos de ese acto. Pero no asumen los efectos del acto. Pero no asumen los efectos del acto. ¿Qué quiere decir eso? Declaro vender, mi nombre está como vendedor, declaro vender, pero no entrego el bien. No entrego el bien lo sigo manteniendo en mi poder. Declaro comprar, está mi nombre y mi firma como comprador, declaro comprar, pero no pago nada. No entrego dinero. Entonces las partes declaran celebrar un acto, pero su real intención es no asumir sus efectos. Eso es una simulación absoluta, una compraventa aparente, una compraventa ficticia. Entonces la idea es, declaro vender pero no entrego el bien, declaro comprar pero no pago nada, ¿cierto? O declaro a un niño como mi hijo pero yo no asumo la calidad de padre porque no pago ni pensión alimenticia, no pago nada, al final está ahí mi apellido y punto, pero no asumo la responsabilidad paterna. Es una simulación, un acto jurídico aparente, ¿cierto? Ante los ojos de todos está la compraventa. Ante los ojos de todos está la compraventa. Incluso está una compraventa, está el bien materia de la compraventa, está el precio que se paga por ello, está la firma del vendedor, está la firma del comprador, están las cláusulas de compraventa. Ante los ojos de todos está la compraventa. El tema es que esa compraventa no es real. Y ahí es una simulación absoluta. Y el código sanciona la simulación absoluta con la nulidad. Entonces lo que debemos plantear es la nulidad del contrato, la nulidad del acto por simulación absoluta. Pregunto, en un caso así, por ejemplo, donde el vendedor y el comprador aparentan firmar o celebrar una compraventa, en un caso así, ¿quién es el que plantea la demanda de nulidad del contrato? El afectado. ¿Y quién es el afectado? ¿El vendedor? ¿El comprador? No. Cuando hay simulaciones como las compraventas, los perjudicados son los terceros. Los terceros. Puede ser un acreedor. No podría ser un acreedor diciendo, oye, pero ¿cómo el deudor, señor juez, ha simulado una transferencia de propiedad a favor de tal persona? Es una simulación lo que han hecho. La nulidad del acto por simulación absoluta. El gran problema de las simulaciones es la prueba de la simulación. Entonces el afectado, que es un tercero, usualmente es un tercero, un acreedor, por ejemplo, dice, ¿cómo demuestra usted la simulación del contrato de compraventa? Ahí está el detalle. Y probar la simulación no es fácil. Tampoco es imposible. Cuando tengamos situaciones de simulación, el abogado, su trabajo es mucho antes de interponer la demanda. El abogado tiene que buscar información, tiene que ser muy detallista en los datos, tiene que hacer una especie de investigador para tratar de estructurar el argumento que me pueda permitir una buena demanda para conseguir el objetivo final, que es una sentencia que declare nulo el contrato. Por lo tanto, ahí no hay que cobrar por presentación de demanda. Es mucho antes. ¿Qué detalles puede servir para uno decir que hay simulación? Prueba directa normalmente no va a haber. Prueba directa normalmente no va a haber. Ahí vamos a hacer uso de la prueba indirecta. Y la prueba indirecta tiene que ver con los sucedáneos de los medios de prueba. Tenemos que ver indicios, presunciones. Por ejemplo,
¿Qué detalles podrían conllevar a que haya una simulación? A que uno pueda presumir que hay una simulación. El grado de parentesco entre el vendedor y el comprador puede ser un detalle. Otro detalle, la posesión del bien, que sigue estando en poder del vendedor. Otro detalle, el poder adquisitivo del comprador. El precio que se puso en el contrato. A veces no se puede explicar cómo un joven de 20 años vaya a comprar un departamento de $100.000. Y uno va a preguntar si decir, oye, ¿y con qué plata lo has comprado? Y si tienes cómo justificarlo. Entonces miren, detalles así al juez le va a generar una especie de argumento, sucedáneos, indicios, presunciones, para que finalmente el juez diga, en base a todos esos elementos hay una simulación. Se presume que hay una simulación, porque prueba directa normalmente no va a haber. Es más, las compras-ventas parecen perfectas. Las compras-ventas parecen bien hechas. Firmadas, precio y bien. El tema es probar y demostrar que lo que está ahí no es real. El vendedor que está ahí no vendió nunca y el comprador no compró nunca. Demostrar eso es difícil, pero no es imposible. Las demandas en el Perú por simulación absoluta, muchas de ellas no prosperan no porque no hayan, sino por falta de prueba. Porque finalmente el juez no tiene solidez en los argumentos para poder determinar que los actos son nulos. Más aún, ante la duda si puede o no puede ser, hay un principio que se llama principio de conservación de actos, principio de conservación de contratos. Yo como juez, si tengo una duda, si eso no es, ¿qué voy a hacer? Mejor hay que mantener el acto. Entonces tiene que haber muy buen argumento para poder establecer la simulación. Pregunto, ¿por qué hacen las simulaciones? Normalmente, ¿para qué hacen las simulaciones? ¿Por qué aparenta presentar algo en la realidad que no es? Perjudicar derechos de otros, ocultar información. Perfecto. Muchas cosas. Incluso se puede reconocer, el abuelo cuando reconoce a su nieto como su hijo, cuando no es su hijo realmente, ¿eso qué es? Simulación. Eso es simulación. Ah, no, mi hija está embarazada, tuvo su hijo, pero yo el abuelo lo recuerdo como padre. Y el niño es hermano de la mamá. Todo que es simulación. Apariencia de acto. Ahora, la simulación relativa, las partes declaran celebrar un acto jurídico. Las partes declaran celebrar un acto jurídico cuando su intención real, cuando su intención real es asumir los efectos de otro acto jurídico, es asumir los efectos de otro. Bien, las partes declaran celebrar un acto jurídico cuando su intención real es asumir los efectos de otro. Esto quiere decir lo siguiente: declaro vender, en el contrato dice vender, yo vendo, declaro vender, pero mi real intención fue donar. Mi real intención es donar. Entonces estoy disfrazando un acto por otro. Esto implica, hay un acto aparente. Hay un acto aparente que es la compraventa, por ejemplo, la compraventa, y detrás de este acto aparente hay un acto oculto. El acto oculto es la donación. Al acto aparente también le dicen acto simulado, y al acto oculto le dicen también acto disimulado.
acto aparente o acto fantasma, acto que no es real. El otro, el acto oculto, el acto real. Declaro vender, pero mi intención es donar. Un padre de familia le dice a uno de sus hijos: mira, este departamento que está por acá te lo voy a dar a ti, pero como si te lo dono, probablemente más adelante tus hermanos van a protestar, van a cuestionar, entonces mejor vamos a firmar compraventa. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una compraventa ocultando, ¿no es cierto?, una donación. Una donación está como oculto y la compraventa está ahí, aparente. Ante los ojos de ustedes, ante los ojos de los demás, ante los ojos de los hermanos, ¿qué hay? Compraventa. Pero en el fondo no es compraventa, sino es una un acto de liberalidad, un regalo del Padre. Entonces los hermanos dicen: oye, señor juez, mire, le quiero explicar que este contrato en realidad no es una real compraventa, porque mi hermano jamás pagó por esto. En realidad la intención de mi papá siempre ha sido regalarle a mi hermano este bien, darle a título de liberalidad, darle como una donación, pero esto en realidad no es compraventa. Entonces el objetivo en una simulación relativa es descubrir el acto oculto. Cuando usted interpone una demanda por simulación relativa, usted tiene que decir, le presentan la compraventa, ¿cierto? Esto es la compraventa, señor juez, pero usted tiene que decir cuál es el acto oculto, pues. ¿Qué hay detrás de la compraventa? En la simulación relativa hay un acto detrás. En la simulación absoluta no. La simulación absoluta todo es aparente. En la simulación relativa hay un acto detrás. ¿No es cierto? Igual, la misma lógica, ¿no? ¿Cómo probar eso? Igual se puede establecer poder adquisitivo, el parentesco, hay cosas para determinar que hay una simulación relativa. La simulación relativa en el Código Civil está sancionado con anulabilidad. Anulabilidad está sancionado la simulación relativa. La simulación absoluta está con nulidad y la simulación relativa con anulabilidad. ¿Quedó claro? ¿Se entendió la diferencia, no? Anulabilidad. La relativa es anulabilidad. Ya en la otra clase vamos a hablar de la diferencia entre el nulo y anulable. ¿Ya? Pero mientras la simulación absoluta es una causa de nulidad, la simulación relativa es una causa de anulabilidad. ¿Ya? Entonces ahí tengan en cuenta en ese caso. Vamos a, dígame. Pregunta sobre actos simulados. En un caso donde una persona, para desprenderse de un bien inmueble, lo transfiere de cuenta a un tercero, a una persona que conoce, ¿no? Pero a nivel de juicio presenta un contradocumento diciendo de que es un acto diseminado, que nunca le vendió, solamente para que no realizó con bienes porque tenía deudas en casa. Ese contradocumento podría Ser prueba. Ser prueba. Sí. Sí. Puede ser prueba. Puede ser prueba. Ahora, lo que habría que ver si ese contradocumento resultaría ser la única prueba o tendría que corroborar con otras pruebas. Eso mucho va a depender del contenido. Mucho va a depender de lo que dice. Entonces, pero sí puede ser tomado como una prueba, claro. Es más, antiguamente
algunos consideraban que la única prueba para demostrar la simulación eran los contradocumentos. Hoy día ya no. Hoy día ya no, ¿por qué? Porque se han dado cuenta los que hacen simulaciones, mejor no hacer ningún contradocumento. Entonces ahí viene el asunto. Pero sí puede ser una prueba. ¿Por qué mejor? ¿Por qué no hacer contradocumento? ¿Por qué mejor no hacer? Para efectos de que no sea fácil de descubrir. Claro, esto va a pasar, mire. ¿Qué puede pasar? El doctor Oscar, por ejemplo, el doctor Oscar vende. Y el doctor Oscar y yo somos amigos hace mucho tiempo, ¿cierto? Nos conocemos bien, él tiene confianza conmigo, por lo tanto me vende. Yo lo compro. Y ocurre que esa compraventa es simulada. Es simulada. Pero sabemos que en la compraventa no vamos a poner simulación, pues no es cierto, nada, en lo absoluto, pues la idea es que no se entere nadie. Y basado en esa compraventa, incluso esa compraventa podría inscribirse. Podría formalizarse muy bien, inscribirse. Y yo, por ejemplo, posteriormente yo se lo vendo al doctor Edwin. Entonces yo vendo, hay una compraventa, el doctor Edwin compra. ¿Se dan cuenta? Y el bien realmente podría perderse. Porque aparecen, claro, los compradores, los terceros adquirentes, y pueden decir, yo pues lo compré del que aparecía como titular, como propietario, ¿no es cierto? Entonces, al final, el mismo Código Civil dice que las simulaciones no son oponibles frente a los adquirentes de buena fe a título oneroso. No son oponibles. Por lo tanto, si más adelante cuestionáramos, diciendo, oye, ¿sabe qué? Esta compraventa no pudo haberse celebrado porque al final Elmer solamente era un aparente comprador. Pero bueno, Edwin va a decir, eso yo no lo sabía, yo soy propietario del bien. Al final todos los problemas que puede conllevar esto, arréglate tú con Oscar. Oscar ya perdió el bien. Ya perdió el bien. En todo caso, tendría que demandarme a mí en un proceso no para recuperar el bien, sino podría demandarme, por ejemplo, enriquecimiento indebido. ¿Cierto? Podría buscar recuperar, no el bien, al menos el valor del bien. ¿Cierto? Y con eso tratar de compensar esa situación. Pero ahí está la norma está establecido a efectos de poder accionar en función de estas situaciones. Por eso es que cuando uno hace simulaciones con gente, por más confianza que haya, hay que tener mucho cuidado, sobre todo tratándose de transferencias de propiedades, porque podrían estas personas a su vez transferirlos, entonces hay que tener mucho cuidado en las simulaciones. Muy bien, entonces con eso nos vamos a un descanso, ¿no? Ah, ya. Al inicio. Lo que es manifestación de voluntad, No hay, todo es